Camila, buenas noches, gracias por acompañarnos. Además, muy honrados de tener esta entrevista. Estamos con la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, que le agradecemos además el espacio para atendernos hoy aquí en Telediario. Buenas noches, Douglas, buenas noches a todo el auditorio. Además, a ver, nos honramos en tenerla, y lo digo así porque además usted es esposa de Andrés Manuel López Obrador, presidente electo en México. ¿Y cómo ocultarlo, verdad? Sí, no se puede, porque además yo estaba leyendo los dos libros y ahorita entramos en materia, pero especialmente Dos revolucionarios a la sombra de Madero, viene un prólogo de su esposo y me llama mucho la atención porque lo primero que leo, yo ya iba entretenido leyendo el libro y me encuentro este pasaje que me parece interesante porque dice que él lo pensó mucho para escribir este prólogo, pero que hubo un momento donde usted, ¿verdad?, le dice que lo pensara. Y entonces él escribe, como es una mujer con criterio, sostuvo en sentido opuesto, que es necesario comprometerse, que no era válido, menos en épocas de transformación, que un periodista, artista o escritor se mantenga indefinido al margen de acontecimientos trascendentes. Y qué fuerte es, porque en definitiva su papel es de escritora, pero también periodista. Yo he visto también en algunos videos donde canta. Yo no sé si esa es una afición que realmente le llama mucho la atención, pero en definitiva, justamente lo que pasa, no podemos estar al margen de las grandes transformaciones, doctora. Así es, y fíjate que históricamente en el periodismo mexicano eso es lo que lo definió. En el siglo XIX y a principios del XX era muy común encontrar el título de un periódico, el que sea, y abajo la causa que defendía. Claro. Por ejemplo, el periódico Nueva Era, periódico, órgano del Partido Constitucional Progresista, órgano informativo, o periódico El Nacional, periódico de la facción católica. Eso era muy común. Entonces, el que compraba ese periódico sabía que iba a encontrar allí retratado el pensamiento de una línea concreta. Que no es muy lejano lo que pasó en Costa Rica también, nada más que en esta toda época, la época define así el periodismo. Por supuesto. Lo que viene a ocurrir después es como ese desprendimiento de esa facción a la que se compromete un tipo de periodismo a uno que ahora le llaman periodismo objetivo, que es, pues tampoco no tiene mucho pies ni cabeza, porque la objetividad como género periodístico no está sustentada históricamente, ¿no? Que dice que lo menciona, porque yo creo más en un tema de veracidad, en lugar de un tema de objetividad. Es una discusión, ¿no? Y todo el mundo lo menciona, y usted como periodista además también lo sabe, y trabajó mucho tiempo también ejerciendo la profesión, pero les contaba que nos place mucho tenerla, doctora, porque además creo, sin miedo a equivocarme, que usted es de las personas que más sabe de un escritor costarricense, de Rogelio Fernández Well, que además tuvo un papel muy protagónico en las definiciones de este país y que muy poca gente lo sabe. Y voy a permitirme aquí enseñar dos de los libros. Este episodio de la Revolución Mexicana y también de Dos revolucionarios a la sombra de Madero, porque Fernández Well fue cercano a Madero también allá en México, porque vivió incluso 10 años para allá. Pero ¿cómo nace todo este interés por Rogelio Fernández Well? Pues con el primer volumen, porque yo soy de literatura y sostengo que los grandes momentos históricos de la humanidad van transformando también las formas del arte. Claro. Todas las expresiones artísticas se mutan también a la par que las transformaciones políticas, si no es que el arte es un precedente de una transformación política. Entonces, si ubicamos un momento histórico determinado, verdaderamente que sacude al mundo, hay una literatura, un arte que se genera alrededor o previamente. Entonces, yo vengo estudiando filología hispánica del siglo XVII y me había centrado mucho en la conquista de México y por tanto todos los textos o crónicas que surgieron de ese momento de la historia que define a un continente y el mundo entero. Entonces me vengo especializando en esto y he hecho algunos ejercicios exploratorios de ver otros momentos definitivos de la humanidad, como fue el Concilio de Trento, por ejemplo, que hay toda una ideologización de la ciencia y qué literatura va generando. Entonces veo un perfil claro sobre la literatura religiosa, devocionarios, misales, es todo un movimiento literario. Y después doy el salto a la revolución maderista exclusivamente para encontrar que hay dentro de las filas de este primer ejército revolucionario pues también autores que están escribiendo o artistas que están pintando de un modo distinto al tradicional que venía la plástica o la estética mexicana exponiendo. Entonces me llama la atención y voy uniendo
tanto la militancia, un movimiento ideológico, como la participación estética en diferentes espectros. La poesía es fundamental en este momento. Es el género de géneros en este 1910. Pero además, para nosotros tan icónico Rogelio Fernández Well, porque además fue una época en donde le hace frente incluso a la dictadura de Tinoco. Así es. Y que eso generó realmente un gran movimiento. Incluso recuerdo exactamente a Alberto Cañas, un periodista costarricense y escritor, que cuando llega a la Asamblea Legislativa lo primero que hace es que le quiten el cuadro de Tinoco del cuarto expresidente de la República, y fue una gran discusión. Pero usted conoce mucho más allá de lo que pasó, y específicamente el rol de este costarricense en la Revolución Mexicana. Así es. Él pertenece a los 3 gobiernos de la transición de ese momento. Al porfiriato, al gobierno de Francisco León de la Barra, que es el interino, y al gabinete de Madero. Correcto. Entonces es un hilo conductor de 3 periodos gubernamentales muy importantes en la historia de México. Y por supuesto, a la caída de Madero, que es un asesinato, él la logra, otros no lo lograron, libra su vida y regresa a Costa Rica. Y aquí se entrega a las causas del país. Y entre ellas surge este nuevo movimiento republicano, liberal, democrático, que por un tiempo encabeza Tinoco y otros, y después Tinoco voltea, defrauda, eran muy digamos, amigos, además. Eran amigos, defrauda, y cuando Rogelio ve que el objetivo que los llevaba de la mano se ha roto o se ha apuntalado de manera distinta, corta con él. Y él tenía un periódico muy importante aquí, se jactaba ese periódico de ser el más importante de Centroamérica, llamado El Imparcial. El Imparcial. Y bueno, escribió para varios, pero ese es muy representativo para la época nuestra. Tan suyo que Tinoco le requisa claro. la imprenta por delitos de imprenta. Y entonces hay todo un caso legal en torno a la imprenta que finalmente le devuelven a la viuda de Rogelio Fernández Well. Para los que no están muy enterados, Rogelio se alza en armas en contra de la dictadura de los Tinoco y coincide, bueno, en el mundo no hay coincidencias, pero creo que lo hace deliberadamente el 22 de febrero de 1918, que es el día en el que históricamente se pensó, porque luego se supo que era el 23 de febrero, que fue muerto Madero y Pino Suárez. No hay coincidencia, se cumple el lustro y Rogelio se levanta en armas como antes a los 5 años habían matado a su amigo. Y finalmente lo asesinan de una manera cruel. Así es. Sí. Sí, la escena es dantesca, lo persiguen por varios puntos del país y finalmente cuando es capturado por un general Arroyo, por instrucciones de Tinoco, y finalmente muerto, bueno, está a punto de morir, Rogelio todavía hace un gesto de incorporarse con dignidad a seguir luchando y Arroyo le da el tiro de gracia. Y en la pierna, lo habían herido en la pierna y después le perfora el cráneo. Además de la mano, porque en algún momento del ejército, pero fue otro incidente mucho antes. De cuando era más joven. Cuando era más joven. Él era derecho, le cortaron con sablazos la mano, la atrofiaron y empezó a escribir con la izquierda. Con la izquierda. Pero ahora, porque de hecho empezamos hablando del tema del periodismo y el rol que debería tener, pero siempre es interesante porque desde esa época habían causas en las cuales ya habían periodistas que escribían y lo decían abiertamente. Así es. Pero ahora uno lo trae a la época, doctora, y uno nota una necesidad por la inmediatez, por lo que es conflictivo, el valor del conflicto siempre en la noticia, el tema del morbo, de lo que realmente podría generar o atraer una audiencia, pero cómo encasillar o cómo darle contexto a estos personajes en nuestra historia que nos enseñan mucho a cómo deberíamos de hacerlo hoy. El periodismo de esa época, y todavía yo creo hasta los años 30 o 40, era un periodismo que estaba afincado en la educación política. Sí. Es decir, el editorial era el principal elemento de un periódico. Por eso ocupaba a veces el encabezado de 8 columnas, el editorial del periódico. No la nota X de ayer, sino el editorial como el lugar de pensamiento y reflexión para educar cívicamente a una causa o a un problema social. El editorial se va desplazando poco a poco de las páginas hasta llegar a ocupar hoy un lugar que casi que pequeño, inadvertido, pasa inadvertido cuando uno está leyendo. Si es que lo lee uno impreso. Inclusive el editorial por eso muchas veces no se firmaba, porque era la línea del periódico. En algunos momentos se llegó a firmar y literal el editorialista ponía su firma en aquel tiempo con linotipia y aparecía la firma.
pero cuando no se firmaba es porque quizá todos los que formaban el cuerpo editorial estaban de acuerdo en el contenido. Luego surge en los años 40 la columna y empieza a tener una relevancia. Previamente ya con toda la internacionalización de las noticias por el tema del telégrafo y los cablegramas, empieza también a tener un peso la noticia como tal, que se transmite vía telégrafo. Al día de hoy, como ven, hay muchos cambios. La fotografía sigue teniendo un lugar estelar, pero en ese tiempo no, porque publicar fotografía era muy difícil. De hecho, yo vi encabezados de algún periódico que decía, mañana publicaremos una fotografía. Así es. El hecho histórico era, mañana saldrá una fotografía de algo. Sí. Va cambiando, porque van cambiando también las necesidades de los públicos. Pero es que eso es lo complicado, doctora, le voy a decir, porque además hay toda una tendencia de noticias falsas, que es tan fácil que la gente se engañe por los titulares que lee o los títulos que lee, y porque prácticamente todo pasó a las redes sociales, y ahí se concentra todo. Entonces estamos como perdidos dando tumbos de cómo volver a recuperar los que estamos en la profesión, de atraer nuevas audiencias cuando tenemos una competencia tan fuerte y no necesariamente información real. Hay que pensar bien, porque yo creo que sí hay una mudanza de plataformas que necesitan, digamos, que habilitarse a los nuevos tiempos, porque las redes sociales tampoco son la panacea, ¿no? Es decir, yo no porque tomo una foto en la calle y me hago pasar por periodista, necesariamente estoy diciendo algo que está ocurriendo. A lo mejor es una nota o una fotografía alterada, por ejemplo, ¿no? Que eso se está usando mucho, la manipulación de la imagen, ya no solo de los contenidos, sino de la imagen misma, ¿no? Porque existen muchos programas que permiten que una persona que es delgada se vuelva gorda a través de una fotografía, ¿no? Y se pueda alterar entonces la significación de un contenido visual, en este caso. Doctora, esta es la segunda vez que usted nos visita aquí en Costa Rica. Además le dan el reconocimiento de la Academia Morista Costarricense justamente por esta transmisión de conocimiento de un autor, de un periodista costarricense, y además una serie de actividades que usted ha sostenido a lo largo de estos días aquí en el país. ¿Cómo vamos a esperar esa relación y este intercambio suyo? Porque también sabemos que hay un cambio de rol de alguna manera a partir de diciembre, pero ¿esperaremos una cercanía más desde el punto de vista de la cultura, del arte, que es un tema fundamental para cualquier país? Bueno, yo no voy a asumir un rol tradicional en mi país. Yo ya he manifestado que no continuaré con esta tradición de la primera dama, porque tengo también una profesión, me importa mucho continuarla, me ha costado muchísimo trabajo, estos son años de estudio, y de reconocimiento, años de trabajo, finalmente. Tengo una familia que cuidar también, eso yo no lo puedo borrar del currículum, ni de mis circunstancias viejas o nuevas. Para mí ese es un aspecto fundamental de mi vida, la estabilidad de los que la integramos, el apoyo que le pueda prestar a mi esposo antes, durante, después, y ya me roba mucho tiempo eso. Sin embargo, hay que ayudar a México siempre, desde la forma que uno pueda, con las limitaciones o grandes alcances que se tengan. Es importante contribuir a todas las necesidades de un país que las tiene, necesidades que van desde unas muy concretas y emergentes hasta otras de largo aliento, como es, por ejemplo, también alimentar el alma, el pensamiento crítico y demás. Voy a ir a un corte comercial, me quedo con esa frase, alimentar el alma. Hacemos una pausa, ya regresamos más con esta conversación. Continuamos esta conversación con la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. Por supuesto, usted nos decía justamente lo que representa esa memoria histórica que además nos define como pueblos. ¿Usted cree que de alguna manera en América Latina estemos pasando una crisis porque justamente no nos reconocemos en nuestro pasado? Por supuesto. Bueno, tan así que lo creo, que a eso me dedico yo. Yo digo que mi profesión es la de arqueología literaria. Sí. Yo voy a buscar los olvidos, a los olvidados, que por algún motivo fueron marginados. Diversas causas hay. No fueron valorados en su tiempo, o figurones de mayor relumbrón o relación política los opacaron, lo que sea. A mí me gusta mucho porque yo he logrado determinar o afirmar que en la historia no son todos los que están y están todos los que son. Siempre hay muchos anónimos allí
que quizá podamos saber sus nombres y sus aportes. No en todos los casos, por supuesto, pero en el caso de estos autores que además fueron muy famosos en su tiempo, yo creo que es valioso recuperarlos y tratar de sacar de las entrañas de ese olvido el aporte que en su momento dieron. Porque, como diría Cicerón, o a él le atribuyen la frase, la historia es la maestra de la vida. Si uno no conoce su pasado, no entiende su presente y por tanto no sabe a dónde va. Es que lo piensa uno mucho, pero ciertamente, a ver, Costa Rica ha tenido unas condiciones muy particulares, pero cuando uno ve esta cantidad, lo que está pasando, esta cantidad de migrantes, además, todos estos procesos complejos en donde se van de su tierra, porque nadie quiere irse porque quiere dejar su país, eso es una realidad, pero está inherente en nuestra América Latina, y ve uno estas corrientes migratorias de gente que se va de alguna manera desconectando de su presente, de su pasado. ¿Qué reto más grande tiene la humanidad en ese sentido? Y el reto es de no olvidar. Correcto. Vaya, hay olvidos que son involuntarios, pero hay olvidos que son ignominiosos. Nosotros los mexicanos no podemos olvidar la Revolución Mexicana. Jamás. Por una cuestión ya nada más por las muertes que ocasionó. Se murió la mitad de la población. ¿Cómo vamos a ver, me decía una persona, ¿por qué le gusta a usted estudiar a la Revolución? Bueno, no estudio la Revolución, sino a los autores de la Revolución, pero me gusta porque hay que evitarla en el futuro. Si vamos viendo que hay unos antecedentes que decantaron la Revolución Mexicana y no los recordamos y no los tenemos presentes, tenemos la tentación de repetir el camino que en el pasado que fue doloroso, además. Quiero finalizar con esta frase porque, doctora, usted ha estudiado mucho a este autor, a Fernández Well. Decía, si un gobernante no escucha la voz del pueblo es porque éste habla en voz alta, si no la escucha. Y de alguna manera, ¿cómo se interpreta esta frase en la época actual? Porque esa es mucha de las demandas que mucho escucha uno de cómo los gobernantes deberían poner más atención a lo que pasa. Incluso a lo que no se dice. Claro. El pueblo, digamos, el pueblo raso, la gente común, habla también sin hablar. Generalmente entendemos por hablar, yo te digo que hiciste mal esto o deberías de hacer tal. Pero ¿y la voz que no se escucha, qué es lo que dice? El silencio de muchas cosas, de muchos grupos sociales. El que protesta ya está diciendo lo que quiere, ¿no? Claro. Pone un cartel y dice queremos agua o queremos tierra. Y el que no está expresando cuál es su sentir o por qué llegó al silencio. Esa sería para mí la pregunta más importante. El que habla libera y el que calla, ¿cómo suelta el peso que siente? Ese silencio me importa más que el habla, porque es el que después suena más fuerte cuando se decide hablar. Claro. El que va callado, a lo mejor acumula. Y luego explota. Y después suelta. Y finalmente el que mucho saca va dosificando su presión y la va liberando. Hay que cuidarse más del que calla, de la sociedad callada. Porque el día que habla, quizá hable de un modo al que no estamos acostumbrados o ya se nos olvidó. Doctora, agradecerle. La televisión siempre es ingrata porque uno quisiera de verdad tener mucho tiempo. Sí. Puede uno ver los gestos, incluso lo que no he dicho, ya lo vieron, ya está dicho. Es muy bonita la televisión porque combina audio, imagen, movimiento, muchas cosas que en la antigüedad eran tan importantes, por ejemplo en el teatro, ¿no? Claro. Un poco eso. Claro. Es el teatro nuevo. El teatro nuevo, así es el nos teatro de la humanidad. Y ojalá que no sea la última vez tenerla aquí por Costa Rica, porque de verdad que creo que... Espero volver porque espero que Rogelio Fernández Well sea recuperado por los costarricenses. Esta es una pequeña aportación que viene de México, porque realmente es un autor que lo vale. Y creo que históricamente es un mártir de este país por la democracia, es un libertador también. Tiene su nombre en la avenida, luego nadie sabe que se llama Fernández Well o por qué se llama así. Y vaya, creo que los costarricenses y en general toda la región volvemos al pasado a recordar por qué lucharon por la democracia antes de la que hoy podemos disfrutar. No cabalmente en algunos lugares, pero es un tema ya que está en la mesa. Y en aquellos tiempos, no, hablar de democracia era algo exótico, ¿verdad? Ahora es, bueno, soy demócrata y es normal. Lo damos por hecho y a veces no lo valoramos, además. Exacto.
Muchas gracias, doctora, por esta A ti, entrevista. Douglas, y a ustedes. Buenas noches a todos. Buenas noches, continuamos con más.